Bueno, eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Me presento como su ayudante de Finanzas uno. Mi nombre es Stefano Cosi. Ya voy en cuarto, en el último año de pregrado general, de mención administración y todo. Posiblemente me vaya al magíster de finanzas. Y Y nada, simplemente decirles que mi nivel de disponibilidad es 100% dispuesto a ustedes. Aparte de que tengo claro y considero que muchos tienen el tema de que, bueno, todos de acá están en el tema de que este va a ser un semestre bimestral, por ende el ritmo y el nivel es como mucho más intenso de lo normal, a decir verdad. Así que el nivel de atención por distintos medios como por correo, por WhatsApp, entre otros, lo que ustedes se quieran, incluso una reunión por Zoom o presencial, ahí tengo disponibilidad 24/7 en recibir el mensaje. Si necesitan una reunión, coordinamos y agendamos, pero perfecto. Les vengo a informar dos cosas. Uno, el tema del formato de la ayudantía, que dame, deme un segundo. Eh, ¿Se ve otra pestaña de casualidad o no? No. ¿Se ve el Excel? El Excel, sí. Ya, buena. Eh, sí que me llegó un aviso. No, era lo mismo. Eh, bueno, lo que les quería informar es que por asuntos de fuerza mayor, problemas técnicos y ese tipo de cosas, de aquí en adelante, ahora las ayudantías serán en línea, en los martes a esta hora, tal como lo estamos teniendo. Igualmente voy a subir las ayudantías para los que no puedan asistir y como les he dicho, estoy disponible para cualquier duda en mi WhatsApp y también les ofrezco ayudantías extra de repaso para cuando tengan control. Lo que sí, para tenerlos bien informados y bien claros, los controles serán presenciales los martes a las 17 horas, y esa era la hora original de ayudantía. Dicho esto, les agrego también el tema de las décimas, que se van a entregar décimas para controles dentro de estas sesiones, que se van a ser dedicados para resolución de problemas, para sugerencia de ideas, para responder dudas que yo puedo tener o preguntas que yo pueda plantear, y también sobre todo ayudar a compañeros a resolver dudas en el caso de que pregunten y uno sepa responderlo o dar una idea también. Dicho esto, doy por estos temas, doy estos temas por cerrado y queda oficialmente inaugurada la temporada de ayudantías. Y comencemos desde ya. Eh, Les comento que este es el siguiente problema que se va a presentar en el ayudantía. Se trata específicamente de un trabajo que se ha entregado en el semestre, o sea, hace semestres atrás, y resulta el siguiente asunto. El gerente de finanzas de Sencoplay, Tío usted, le solicita realizar un análisis financiero en detalle a Sencoplay, dado que usted es un excelente alumno de Finanzas uno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sencoplay es una empresa que se dedica a la venta minorista retail, contando con tiendas de supermercados, por departamento y otros tipos de tiendas retail. Eh, tam- eh, Usted cuenta con la siguiente información. Originalmente en el texto salía un pedazo de información recontra grande, a decir verdad, que preferí resumírselos dentro del Excel. Les va a pasar lo mismo que en las pruebas, onda que van a tener que ocupar solo la información necesaria, pero aquí están todos los datos que se necesitan. Que al fin y al cabo lo importante es tener claro que se deben contar con activos corrientes que se pueden transformar
en efectivo o que se pueden liquidar. Con eso me refiero a que se pueden transar a corto plazo. Activos no corrientes que se pueden transar pero a largo plazo y que sirven para generar renta, por así decirlo. Eh, el total de pasivos, que serían las cuentas por pagar corrientes, deuda financiera, entre otros, o sea que se pueden transar a corto plazo, pasivos no corrientes que ya se transan como a largo plazo, pero que se lo indican de manera específica, y el capital, que sería como prácticamente, o sea, y el patrimonio, que sería prácticamente el capital, toda la plata que se reunió desde cero, como el dinero que reúne los administradores dentro del negocio como tal. También tenemos en cuenta el estado de resultados, que sería prácticamente el cálculo de la utilidad neta, que se basa en la ganancia bruta, que sería ingresos por ventas menos costos. Eh, Luego las ganancias antes de impuestos, que ahí se quitaría todos los gastos de la ganancia bruta, impuestos, para obtener la utilidad neta. Y parece que copié mal una pregunta. No importa. Después de eso, se le piden estas siguientes preguntas. Uno, analizar la salud financiera de Cinco en 2014 y compararla con la situación del 2013. En específico, explicar qué ocurrió con cuatro de las siguientes áreas: la liquidez, solvencia, actividad y rentabilidad. Hay que considerar los activos no corrientes como un activo menos líquido que los inventarios. Las siguientes preguntas serían: analizar la salud financiera de Sencoplay en 2014, compararla con la industria, en específico explicar qué ocurrió con lo mismo que en la pregunta anterior. La 13 ya es un poco distinta, que sería descomponer el ROE 2014-2013 en base al análisis DuPont y concluir al respecto de eso. Cosa que también es mucho más sencilla de lo que suena a decir, ¿verdad? Suena con nombres bastante complejos, medio raros, todo ese tipo de cosas, pero en realidad es mucho más simple de lo que creen. Es prácticamente tener la fórmula de memoria clara. Ya está ahí, porque es como una fórmula bastante estructurada. Recalcular el ROE 2014 si el apalancamiento financiero o multiplicador de capital sube a 3 veces como primera opción y segunda opción que baje a una sola vez. ¿Qué va a suceder en cada caso y por qué? Calcular el capital de trabajo de las signos contables, considerando así también los ítems de los otros y también los otros tanto en activos como en pasivos corrientes como no espontáneos. ¿Cómo se financian las no contables en 2014-2013? ¿Cuáles son las no reales 2014 considerando los siguientes datos? ¿Cómo se están financiando? Construir el balance general y, si es que podemos, en la 10. Voy a ser honesto, esto no es peludo, pero sí es largo. ¿A qué me refiero yo? Requiere como mucho análisis, o sea, no análisis así como exhaustivo, sino como revisar dato por dato, tener bien correctos los números y todo, pero se van a dar cuenta que en realidad es bien de fórmula esto. Todo esto al fin y al cabo es tener fórmula a mano más que nada y tener las herramientas un poco más claras. En otras palabras, es simplemente tener el Excel a la mano y revisar qué están preguntando y cómo lo están respondiendo. En el caso de que no queden tiempo para resolver algunas de estas, ya que igual son bastante importantes, subiré la segunda parte por webcursos, para que todos queden felices. Dicho esto, empecemos. Partamos con la pregunta uno, que al parecer la desarrollé. Denme un segundo para echar un vistazo. No, en realidad. De hecho, esto es prácticamente información que se clasifica dentro del enunciado como tal. Que ahí, que ahí indica
cuáles son las razones promedio por la industria. En esta parte me anticipé un poco, a decir verdad. Dejen y los explico. Acá tenemos que la razón circulante y la razón ácida son de estos valores, pero lo más importante es considerarlos como activos líquidos o razones líquidas. Y ahí, hablando en términos de finanzas, lo que es líquido significa que se puede convertir de manera fácil o rápido de dinero como tal. Como en este caso la razón circulante, que se trata de la capacidad de la empresa de liquidar el activo en corto plazo, y razón ácida, que sería prácticamente medir la suficiencia de los activos como tal, o sea, como la capacidad o la duración de cuánto pueden las empresas cubrir sus pasivos corrientes, o sea, como la durabilidad, por así decirlo. La rotación de inventarios se cuenta como en veces o en ocasiones, o sea, prácticamente cuánto inventario se puede transar al respecto. Eh, Todavía no está el archivo, ahí apenas termine lo envío como tal. eh, y con eso se convierte, y con eso se consideraría una actividad. Todo lo que tenga que ver como rotación y todo es 100% actividad, porque prácticamente la empresa está eh, trabajando para solventar sus activos como tal. Salvo los días de cobranza, que también se considera como actividad, pero te cuenta prácticamente cuánto tiempo se tarda para pagar como tal. Razón circulante y razón ácida son actividades de la misma empresa, por ende se considera, o sea, es la transacción de la compañía, por eso se considera como liquidez. Y todo lo que involucre rotación significaría actividad, es decir, todo lo que involucra como una acción de la empresa de por medio fuera de la transacción como tal. La razón de endeudamiento y cobertura operacional, en palabras formales se considera endeudamiento, pero yo lo llamaría solvencia de largo plazo, porque prácticamente son los sostenedores de la compañía. ¿A qué me refiero? Gracias al financiamiento que ofrecen ellos, podemos continuar con la compañía como tal. Y el margen neto representa directamente la rentabilidad. El retorno sobre los activos, ROA, representaría la rentabilidad por cuánto terminan rentando o siendo útiles los activos para la compañía. Y el ROE, que sería para el patrimonio, que prácticamente mide lo que sería el Return of Equity, que prácticamente sería como el retorno esperado del patrimonio como tal. Que ahí sería como la relación entre, entre el beneficio neto y todo lo invertido en cuanto a capital. Sin más que nada, partamos con la primera pregunta de analizar la salud financiera en 2014 y compararla con su situación 2013. Ahí voy a ser honesto. Para hacerlo más eficiente, lo que hay que hacer es copiar y pegar esto, en primer lugar. Una vez copiado, la manera más idónea para compararlos como tal es simplemente medirlos en porcentaje, por así decirlo. Que prácticamente sería de esta siguiente manera. Eh, lo ponemos así como porcentajes, y lo que vamos a medir es cuánto evolucionó el crecimiento del efectivo del 2014 comparado en el estado del año pasado. Y esto
le quitamos por -1 para ver específicamente qué tanto porcentaje ha llegado realmente en esta situación. Con eso podemos comparar que el efectivo creció en comparación al año pasado en un 28%, en específico un 27,90%. Esto dado el motivo principal de que el saldo del año actual es el saldo final del año pasado sumando sus variaciones. Como bien está anotado ahí, pero, o sea, como bien lo anoté en mi hoja de desarrollo, pero comparado con otro año, lo que estamos analizando es cómo se constituye el saldo final del año actual, hace 9 años atrás, pero considerándolo dentro del contexto como año actual, subió a un 27,9% el efectivo. Y así sucesivamente como para todo tipo de cambios. Los más importantes serían estos sin duda, que prácticamente miden como cuánto crecieron los recursos como tal. Por acá, por acá y por acá, que ahí prácticamente miden la evolución de el uso de activos, los pasivos y el patrimonio itself. Y también consideramos cuáles serían como los activos no espontáneos dentro de los dichos del ejercicio. Ahí dice considera los activos no corrientes como un activo menos líquido que los inventarios. Eh, bueno, lo que hay que hacer simplemente es eh, continuar comparando como tal, es decir, hay que hacer como tantas cosas trascendentales en sí. Hacemos lo mismo que con el estado de resultados, copiamos, pegamos y hacemos eso mismo, con el fin de comparar cuánto evolucionó cada uno. Eh, Perfecto. Denme un segundín. Eh, Denme un segundo. Una vez que ya los cálculos de las variaciones estén listos, lo que hay que hacer ahora mismo es tomar la información de las razones y compararlas en cómo han evolucionado simplemente. Denme un segundito. Perfecto. Eh, Tomamos los valores de las razones como tal, y lo que hay que hacer no es, no es tomar las de la industria, sino que nosotros mismos tenemos que calcular las razones en sí. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hay que seguir las fórmulas que se han enseñado en clases, que sería como prácticamente, segundo, eh, considerar cómo se definiría cada uno. Por eso mismo también es relevante considerar como cuál es el tipo de razón o qué actividad se involucra como tal para cada uno. O sea, en este caso, la categoría de la razón circulante y ácida se consideran como parte de la liquidez por el hecho de que em, son los que trabajan con el efectivo como tal.
todo lo que es actividad que involucra las actividades de rotación y el día de cobranza, que prácticamente es por donde va la compañía como tal para realizar los pagos. eh, Endeudamiento y cobertura operacional, que prácticamente serían la solvencia de la compañía a largo plazo, y todo lo que serían indicadores de rentabilidad. Una vez tenemos hecho esto, lo primero que hay que calcular serían los activos que serían, o sea, las razones que serían líquidas, por así decirlo, por el hecho de que eh, simplemente porque es orden. ¿Y cómo lo calculamos la liquidez? Bueno, ya que se trata de que se transforma el activo en efectivo corriente como tal, lo que hacemos es dividir cuánto es lo que rinde el activo corriente respecto al pasivo corriente, que en este caso sería dividir el activo corriente con el pasivo corriente como tal. En otras palabras, lo que vamos a hacer es simplemente eh, tomar esto y dividirlo por esto. Lo transformamos en porcentaje y esto también pasa a ser el porcentaje como tal. Aunque yo preferiría, como para ir a las seguras de cómo de calcular bien la razón, dejarlo como número general, pero acortándolo de esa manera. Para la, para la razón ácida, acá hay una diferencia, porque eh, para la razón ácida, si alguien me define cómo consideran en sus propias palabras la razón ácida, les doy una décima. Si alguien se atreve a definirlo, hágalo. Hay que levantar la mano, que no sé dónde se levanta. Ah, eh, reconocer gestos Ahí de... está. Sí, ahí está, ahí lo activé. Veamos. Adelante, Renato. Es como la capacidad que tiene la empresa con sus activos de corto plazo para cubrir sus pasivos corrientes. Me parece excelentísimo, bastante seco, pero ¿tú le cambiarías algo a esta fórmula considerando la razón ácida? Considerando la Mm, definición que defines, que prácticamente sería con la rentabilidad de esos activos como tal. bueno, tal vez que como dice solo activo corriente, yo creo que ahí habría como una modificación Ujú. para que sean como los... O sea, bueno, si bien los activos corrientes están catalogados ya como corto plazo, porque los no corrientes son a largo plazo, igual los ordenaría como según su liquidez primero, porque tal vez hay alguno por ahí que haya que sacar según, no sé, por ejemplo, como el giro de la empresa, puede que haya uno que como que no sea tan relevante ahí, creo yo. Claro, como cuál te parecería no relevante como tal, como qué tipo Mm, de activos. Lo tienes en la puntita de la lengua. El no sé también es una respuesta válida. No te preocupes en decir eso. no Son se me cosas que ocurre la pasan. verdad. No ¿El pasa nada. inventario? ¿Puede ¿Quién ser? dijo eso? Ay, perdón, no, es que perdón, había gente levantando la María, mano. no pasa nada a decir verdad. Eh, de todas maneras, me gustaría saber quién dijo eso, para llamarlo como diciendo una mentira, para ponerle décimo. Fui yo, pero me fregué a la gente que estaba levantando la mano, perdón. No pasa nada a decir verdad. No te preocupes. Eh, de to- para la próxima, respetar el tema de la mano y listo, pero en sí, viste, ambos dieron la respuesta correcta y ambos se ganaron la décima.
Renato de Lascano y María Jesús ya. Anoto de inmediato sus nombres. Eh, Creo que me cambiaste el apellido. ¿Cómo te llamas? Renato Albornoz. Ah, mi dislexia, disculpa. Sí. Gracias, Flor. Bueno, como bien ustedes definieron, de hecho lo definieron mejor que yo, prácticamente es el ratio de liquidez que, que mide la suficiencia de los activos a corto plazo para cubrir los pasivos corrientes como tal. O sea, prácticamente todo lo que sea directamente dinero para poder financiar esas deudas y todo ese tipo de cosas. Por ende, no se considera el inventario tal como lo dijeron, de manera espectacular, así que les agradezco la definición y hacemos los cambios correspondientes. Déjenme ver cuáles son esas cositas. Mm, Simplemente no hay mayor ciencia. O sea, es prácticamente lo que dicen en la fórmula de ahí, es lo que se calcula. Activos no corrientes, los inventarios, partido en pasivos corrientes. Check, check. Y así también para el otro caso. Bueno, y empezamos con todo lo que involucraría a la actividad como tal, que prácticamente sería todo lo que llega a involucrar a otro tipo de cosas. Son fórmulas un poco más complejas, así que no les quiero pedir que se lo aprendan como de manera así como súper de memoria y todo ese tipo de cosas, sino como entenderle la lógica a este tipo de cuestiones. De hecho, lo voy a copiar directo para hacerlo más eficiente de mi desarrollo. Eh, Ahí para el caso de rotación de inventario sería prácticamente cuánto es lo que equivaldría al costo de explotación. Eh, dame denme un segundo. Eh, Eso mismito, exacto. Como admin no puedo ver ese tipo de cosas lastimosamente. Eh, Sería el costo de explotación partido en inventario, porque prácticamente sería como trasladar los elementos para la producción hacia la producción misma como tal. Eh, los días de cobranza se calculan como 360 o 365, como que en sí no hay tanta diferencia de decir verdad, pero prácticamente lo que más influye, lo que más importa es cuánto es la durabilidad para cobrarlo, rotación de activos fijos, es decir, cuánto se rentabiliza respecto a cuánto rinden en los activos fijos. En este caso serían como cosas más establecidas como tal, como edificio, como máquinas, como otras propiedades de, de mayor uso. Y rotación de activos puros, que sería como incluyendo todos los activos, sumando también a los activos totales. Dicho esto, y analizando también las fórmulas, eh, no hay tanta ciencia en desarrollarlo porque prácticamente es ir costos de, a los costos de venta, que ahí en esa ocasión le puse como un nombre bien fancy, bien elegante, que sería costos de explotación. De hecho, lo voy a poner más simple como esperaba, costo de ventas. Y una vez teniendo esto, lo, lo dividimos con el inventario. Esto definitivamente, déjenme ver, déjenme ver. No, está.
Mala la fórmula que yo hice. Eh, por 1 menos 1 menos peor en, en inventario, si no me equivoco. Inventario. Inventario, sí, se aplica para el mismo caso también. De hecho, esto lo voy a modificar un poco para que así lo tengan a mano. Eh, los días de cobranza prácticamente ocurre lo mismo. Ahí sería como más fácil porque es prácticamente ir y, y bueno, eh, perdón, si es que me atraso un poco. Eh, simplemente sería ir y calcular el siguiente asunto. Eh, ¿Cuánto es lo que se rentabiliza de las cuentas de de los ingresos por las cuentas a cobrar? Y una vez teniendo eso, esto lo partimos en 360. Que me sale, sí. Ahí lo que medimos serían como los días de cobranza como tal y terminan pagándolo dentro de 41 días, que eso significa que se tardan más comparado a los otros 10 como tal. Eh, rotación de activos, que sería eh, simplemente propiedad, planta y equipo. Ahí eviten confundirse con los activos no corrientes como tal, porque los activos no corrientes pueden ser como otro tipo de cosas, mientras que lo que más importa es calcularlo en base a los activos que están preestablecidos, por así decirlo. En este caso sería medir esto comparado a esto, eh, esto otro. Vamos a ver si se da correcto. Ahí prácticamente se rotarían como ciertas ocasiones, como en este caso aproximadamente 4 ocasiones, mientras que en el otro se rota como 3 veces. Y sería más de lo mismo, que sería nuevamente ingresos partido por los activos totales, si mal no me equivoco. Eh, déjenme echar un vistazo. Sí, una intuición me va a decir que posiblemente tenga que subir segunda parte de esto. Eh, no tal pie. Para que no se preocupen y todo este tipo de cosas, esta será la ayudantía más larga, entre comillas, que van a tener en términos de ejercicio de todo. Que eso es prácticamente como repasar análisis y echar vistazos como a indicadores y datos y todo ese tipo de cosas. Aparte de que es como primera vez que enseñan en Finanzas 1 a los indicadores a cierto nivel de profundidad, mientras que para los otros, y por eso como que hay una escasez de ejercicios, pero para los otros temas como valor del dinero en el tiempo y todo ese tipo de cosas es prácticamente repasar la misma prueba como tal.
Esto sin nivel de trabajo, así que por si les molesta que se me tarde un poco en este tema y todo ese tipo de cosas. Ahí les pido disculpas en ese sentido. Eh, Ahí lo que sugeriría yo sería como poner más de lo mismo de lo que habíamos visto de antes, que en este caso sí diría seguir catalogando esto como rodamiento y cobertura operacional, margen neto, ROA y ROE, que es prácticamente lejos más de lo mismo como tal. ¿Alguien que me puede decir la diferencia entre razón de endeudamiento y cobertura operacional por una décima, en términos de definición y en términos de fórmula? Si quieren pueden avisar por chat o por algo, por donde a ustedes les convenga. La diferencia entre razón de endeudamiento Y y cobertura y cuál. operacional. Cobertura operacional. Bueno, se voy a explicar a ustedes. Eh, la gr- bueno, igual son como algo distintos como tales. La razón de endeudamiento es cuánto podría solventar los pasivos totales en base a los activos totales que yo tengo. Eso sería como prácticamente cuánto es mi capacidad real como negocio de poder pagar mis deudas, por así decirlo. Y la cobertura operacional es cuánto es lo que yo puedo pagar eh, en términos de utilidad o en términos de utilidad operacional a los intereses que se me generan de la deuda dentro de la compañía como tal. En este caso se definiría como utilidad operacional partido por intereses. Dicho esto, nos vamos dirigidos a a la fórmula como tal y iremos calculando. Como en este caso, ahí la ciencia sería como bastante simple, que sería pasivos partido en activos. Pasivos partidos en activos. Porcentaje. No. Y lo movemos ahí también. Y ahí prácticamente calculamos lo que sería aquí es la ganancia bruta. Eh, un segundito. Actividad operacional. Denme un segundo, denme un segundo. Em, administración. Sería prácticamente analizándolo bien, ingresos más costos, más gasto de administración, más depreciación, que eso se definiría como la utilidad bruta como tal, partido en sus activos, por así plantearlo. No, no, sí, sí, definitivamente no, serían los gastos financieros. Mi error. Partido en sus gastos financieros, es decir, como prácticamente utilizar toda la información
de, del estado de resultados con el fin de discernir el tema de todo lo que está dentro de la compañía contra todo lo que está fuera de la compañía, que en este caso serían los intereses mismos. Y lo otro sería cuánto es la utilidad de la rentabilidad neta, o sea, utilidad neta prácticamente partido por sus elementos respectivos, que en este caso sería ingresos, activo y patrimonio. Y no hay, oh, shit, no hay ciencia más allá que ese asunto. Les dejo la fórmula y prácticamente sería lo siguiente. Eh, utilidad neta partido en ingresos, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y esto lo voy a dejar como número nomás. Porque es prácticamente estos mismos, pero activos, y estos mismos, pero para patrimonio. Y ahí no hay que complicarse tanto de la cabeza. ¿Qué comentarios se me pueden dar respecto a todo lo que involucra la liquidez? Según la pregunta del ejercicio, que en este caso sería liquidez, solvencia, actividad y rentabilidad. Explíquenme uno, explíquenme qué ocurrió con la liquidez, por décimas. ¿Hubo alza, hubo baja? Elisa, adelanting. O sea, no sé cómo muy técnico, pero sé que el 2013 al 2014 subió la razón, lo que significa que aumentó su liquidez, o sea, se le hace más Ganaste la fácil décima. pagarla. Eso Gracias. es todo lo que necesitaba saber en cuanto a la liquidez. ¿Qué pasó con la liquidez? Alzó en los ratios. Por ende, lo que significa aumentó el efectivo y se disminuyeron los pasivos. Ahora que alguien me explique la actividad. La décima que quieran va igual. Elisa, parece que se desactivó tu micrófono, salvo que quieras aportar definitivamente. Perdón, lo solté sin querer, pero No pasa igual nada. también se ve una alza en la actividad, pero ahí no sé tanto cómo explicarla, entonces mato. No pasa nada. ¿Alguien más que lo quiera explicar o complementar a su compañera? Es más de lo mismo. Es prácticamente ver cuánto evolucionó respecto al 2013 con 2014. Aumentó la actividad, disminuyó, aumentó los días de cobranza, disminuyeron. Les estoy dejando la décima en bandeja. 5, 4, 3, 2, 1. Lástima. No importa. Igual es difícil analizar este tipo de cosas, pero simplemente hay que considerar esto. Los ratios de actividad, como bien se ve por ahí, aumentaron. Bueno, salvo por el tema de los activos y todo como tal. Pero eso tiene como una explicación como detrás que prácticamente incrementaron más los riesgos, pero se quedaron con menos activos, por así decirlo. Entre comillas, para ponerle una excusa, la verdad, pero en realidad
se movieron súper bien en las ventas, los activos pasaron a convertirse más hacia algo líquido como tal, o sea, aumentó prácticamente la productividad de la empresa, pero el único problema es que los días de cobranza aumentaron debido a que ahí los clientes demoraron más tiempo en pagar. Y bueno, nuevamente, como se ve en el caso del endeudamiento y solvencia, eh, se alzan los ratios, o sea, el porcentaje como tal, aumenta la deuda financiera en términos de corto y largo plazo, pero lo bueno es que parece que se me olvidó hacer algo. Sí, lo sabía. Sabía que me faltaba algo. Pero lo bueno es que aumentó la utilidad operacional, por lo tanto, la compañía sigue siendo sostenible como tal. Es decir, uno puede entrar en pánico porque aumentaron caleta las deudas, hay que pagar más cuestiones, uno se siente como asfixiado y todo como tal, pero en realidad aumenta la operación, por ende, it's alright, todo está perfecto, está óptimo, todo está bien, bien ok en ese sentido. Eh, y rentabilidad, ya que queda poco tiempo, se los dejo ahí. La rentabilidad, con toda la lástima que tengo que decir, cae. Cae en todo sentido, para los activos, para el margen y para todo ese tipo de cosas. Y ahí lo que se puede explicar, así como en hipótesis, en teoría, sería mayor gasto en depreciación y menos ingresos no operacionales. Anyway, shit happens, la verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es prácticamente hacer más de lo mismo, pero en vez de hacerlo con la compañía respecto al año pasado, hacerlo con la industria como tal. Y la única información que tenemos de la industria es toda la información que sale ahí. ¿Cuál es el secreto de todo esto, estimados amigos? Solo hay que copiar la información y pegar. Y no hay que darse tanta vuelta, por así decirlo, porque en realidad es todo dentro del mismo año. Todo esto se desarrolla dentro del mismo año como tal. Y lo que hay que hacer es eh, copiar y pegar más. Esto lo traslado acá. De hecho, en realidad es como más de lo mismo, por así decirlo. O sea, se ocupan. Miren, a decir verdad, voy a copiar de lo que había desarrollado de mi cuadernillo de ejercicios y. Oh shit. Eh, Nada, mejor lo hago de la siguiente manera. Eh, Industria. eh, a todo esto, si tienen dudas, vayan preguntando nomás. Yo soy la persona más estricta en responder dudas. No, mentira. Yo he tenido caleta de dudas en este ramo, así que de verdad, yo lo que menos quiero hacer es los sentir desatormentados porque tengan algunas preguntas y todo ese tipo de cosas. Si tienen dudas después y todo, pregúntenlas por WhatsApp y todas esas cosas. Lo que vamos a hacer es simplemente analizar la diferencia, que eso en realidad es nada. O sea, prácticamente, denme un momento. No, no, no. Eh, Eso es prácticamente analizar las diferencias entre ellas como tal. Eh, ¿A qué me refiero con diferencias? Simplemente
Esto es muy complicado lo que voy a hacer, estimados. Realmente hay que pensarlo mucho, hay que cranearlo, hay que analizar, hay que poner todos los sentidos en estas cosas. Y esto es así. Y eso es todo. No hay mayor ciencia en esto, por así decirlo. ¿Podríais repetir la pregunta 2? Como, ¿cuál era la pregunta? De inmediatín. De hecho, la voy a copiar y pegar. Eh, es lo mismo que la pregunta uno o pregunta uno, pero en vez de compararlo con el 2013 lo comparas con la industria. Gracias. No hay de qué, estimado. Eh, lo que hay que hacer es analizar simplemente las diferencias. Y es más de lo mismo lo que hay que hacer. Díganme, en su opinión, ¿qué ven de diferente, qué pueden comentar ustedes acerca de lo que ocurrió en la liquidez, actividad, endeudamiento o rentabilidad? Cualquier cosa que sea, me lo dicen, les pongo la décima. ¿Qué ocurre? Aquí tienen una respuesta ahí. Hola, hola. Es más de lo mismo que, pero que prácticamente es decir, si hay más, si hay menos, está en bandeja. María Jesús, compártenos nuestros conocimientos, comparte tus conocimientos frente al mundo. Adelante. Eh, que la industria en comparación de la empresa Ujú. como tiene más liquidez. ¿Claro? Em, Más liquidez segura sí. la compañía frente a la industria. O la No, industria frente a la compañía. no, la industria frente a la empresa. Ah, décima ganada. Décima ganada. Perfecto. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien? O si quiere, o si tienes más para compartir adelante. Es que, en verdad tengo una pregunta respecto a la respuesta. Claro. ¿Cómo podríamos concluir acerca del efectivo y de los pasivos? O sea, que hay más, no sé, no sabría cómo concluirlo. Eso es respecto a la razón de liquidez como tal. Claro que podría decir que aumentaron los activos en la industria y disminuyeron los pasivos con respecto a la empresa. Eh, sí, se puede concluir a partir de eso. O más que nada, más que decir que aumentaron, resulta que la liquidez de la compañía tiene menor ratio o tiene menor rendimiento respecto a la industria como tal. Es decir, a lo que nos referimos, que la empresa per se no rinde tanto en comparación a su promedio o a su estándar, por así decirlo. Porque si es que hablamos de aumentos o disminución, lo hablamos como frente a un periodo con el otro. Mientras que ahí en este caso lo que estamos haciendo es compararlo con un agente con otro, que en este caso sería la empresa con la industria, por así decirlo. Hay que podríamos decir en específico que la empresa tiene un menor ratio de liquidez frente a la industria, por así decirlo. Y se nota, o sea, la diferencia que hay de liquidez en esto es heavy, o sea, tienen una transformación de plata mucho más ralentizada frente a la industria como tal. O sea, que se pueden tardar mucho en convertir en efectivo en todo ese tipo de cosas. Y para qué decir en el caso de que esté frente a compañías más grandes que ellas, como tal. Eso es lo que podría concluir. No sé si me expliqué bien
no sé si me llegué a entender o algo, sé que esto es enredadísimo. Cuando tuve estas clases me la pasaba enredado de concepto a concepto como tal, más en modo pandemia, que eso era como más heavy. Pero no sé si entendiste algo o sea, no sé si me llegué a entender algo de lo que expliqué o si necesitas que te lo Sí, diga. lo entendí perfecto. Muchas gracias. Ya, excelente. Me alegro mucho, María Jesús. De verdad que gracias a ti. Les voy a dejar la respuesta acá de la pregunta 3 que eso sería, digo, de la pregunta 2 que eso sería prácticamente menos ratios de liquidez. Empresa tiene menores días de cobranza, rotación de activos fijos debajo de la industria. O sea, la empresa, así como a modo de prejuicio, a modo de ser como una conclusión súper a la superficie, la compañía tiene un menor poder que la industria. O sea, prácticamente rinde mucho menos que, que la industria como tal, en términos de liquidez de transformar plata y en términos de tener actividades productivas como tal. ¿Para qué decir de la rentabilidad en primer lugar? Que ese fue como el primer red flag que encontramos como tal. Lo bueno es que la empresa está más endeudada, pero tiene mayor cobertura, es decir, tiene mayor capacidad de poder, o sea, de poder pagar las deudas y todo ese tipo de cosas. Así que eso quedaría con la pregunta 2. Y pregunta 3 que sería el caso de DuPont, que eso se lo voy a dejar con la siguiente fórmula. Eh, pregunta 3. DuPont es lo siguiente. Oh, fuck. Parece que noté mal una fórmula de ese, ¿verdad? O no, no. Prácticamente es como explicado, es lo mismo, pero explicado en otras palabras. ¿Qué es DuPont? El desglosamiento de Roe. ¿Y qué es lo que significa realmente return of equity? Eh, significa prácticamente la rentabilidad financiera para los fondos propios, por así plantearlo. Eh, y esto prácticamente sería como el desglose como tal acerca de cuánto es el margen neto de la compañía, cuánto se puede rotar en términos de activos y cuánto se puede apalancar financieramente, o sea, como cuánto es el rendimiento que tienen capacidad de ellos como tal. Y eso es como lo que involucra el DuPont y todo como tal. Yes, yes, definitivamente. Eh, sí, súper de acuerdo con lo que comentas como tal. De hecho, es un método de análisis al fin y al cabo que prácticamente es como un análisis, entre comillas, más exhaustivo del ROE. Y con eso podemos comprobar si una acción vale la pena o no vale la pena como tal. Gabriel, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, que al final esto como los componentes del Dubons son simplemente como el desglose de al final lo que es netamente el ROE, ¿cierto? Yes, yes, Ya, perfecto. definitivamente. Es más que nada como esa ciencia, por así decirlo. Y es, al fin y al cabo, fórmula y fórmula, que en este caso sería Eh, utilidad neta partida en ventas. Y con esto terminamos. Utilidad partida partida en ventas. Vamos, si es que resultó en lo correcto. Sí. La rotación que sería la venta partida en activos totales. Em, ventas partido en
activos. Eso sería, sí, efectivamente eso. Y el apalancamiento financiero, que sería activos partido en patrimonio. ¿Saben lo que significa apalancamiento, correcto? Si alguien me lo puede explicar, estaría perfecto, porque es súper mega archi esencial que lo sepan para a futuro del ramo, porque el apalancamiento sí o sí es algo que se va a tratar de aquí en adelante. Así que sí. Por décimas. Trinidad, adelante. Cuéntanos. Es como que uno se endeuda para poder invertir y, o sea, y crecer como que la empresa crezca. No, apalancamiento es acción de apalancar. No, mentira. Es correcto, te ganaste la décima. Es Gracias. definitivamente lo mismo que defines. Trinidad Lira, ¿correcto? Sí, gracias. No hay de qué. Bueno, a modo de conclusión de la pregunta 3, simplemente hay que hacer lo mismo. Comparar cuánto creció. O sea, dale con qué 2015. ¿Cuánto evolucionó de aquí para allá respectivamente? Y con eso ya pueden tener como el panorama listísimo. Voy a ser honesto, tenía pronosticado hasta hacer la pregunta 3 como tal. Eh, Todavía quedan como más preguntas y todo ese tipo de cosas, así que voy a continuar. No, mentira. Estamos en la hora definitivamente, así que ahí les voy a subir la pauta con el desarrollo completo de las preguntas. Pero las más esenciales son estas tres, porque prácticamente lo más importante es analizar ROE, analizar esto, comparar como frente a la industria, por así decirlo, que es más de lo mismo, y desglosar los datos. Así que para las demás preguntas voy a hacer una segunda parte con video y todo donde los pueda explicar como tal. Igual la pauta la voy a subir para web cursos, al igual que la pregunta y todo. Y con eso estaríamos como tal. No sé si tienen alguna duda, alguna crítica, opinión, detalle, alguna otra cosa. Sé que esta es mi primera ayudantía de finanzas, así que sé que salgo con media mula algunas cosas y todo. Es cuestión de tiempo para perfeccionarse y todo como tal. María Jesús, cuéntame. Me da una sugerencia, o sea, una pregunta. No sé si es posible que desde la próxima ayudantía en adelante se suba antes de la ayudantía el enunciado, como para poder ir resolviendo las fórmulas contigo. Ya, perfecto, me parece excelente. Me parece súper buena idea lo que comentas, como tal. Subir antes de la ayudantía el enunciado. Muchas Sí, ya, gracias. no hay de qué. Y aparte, para que así vayan como revisando, teniendo claro el panorama y todo como tal, y así también me doy el orden para hacer las cosas, porque todo este tipo de cambios, esos problemas administrativos fueron eh, dolores de cabeza nomás, cosas que pasan en la vida universitaria. Eh, Dejaré de grabar esto